que emitimos recientemente sobre el tema de refugiados. No se había emitido una recomendación en el tema, ahí está la recomendación que emitimos. Las recomendaciones sobre las estaciones migratorias. Nos dirigimos a la Comisión Interamericana haciéndole ver, invitándola a ver precisamente las condiciones que guardan nuestros connacionales también en las estaciones migratorias de allá. Nos hemos reunido con líderes en los Estados Unidos sobre el tema de migración. Creo que con eso, en posteriores intervenciones, ampliaría sobre el tema de lo que me preguntaron. Muchas gracias, señor presidente. Para el siguiente bloque de preguntas se han inscrito los siguientes legisladores que contarán con 3 minutos para formular su pregunta. La senadora Angélica de la Peña Gómez, por el PRD, el diputado Alfredo Herrera Deras, por Acción Nacional, y el diputado Ricardo Ramírez Nieto lo hará a nombre del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra por 3 minutos la senadora Angélica de la Peña Gómez. Buenas tardes, señor presidente, gracias. Bienvenido, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, a todo su equipo de visitadores y del Consejo Consultivo también. Gracias por estar acá, pero sobre todo por presentarnos el informe que, conforme lo establece la Constitución, tiene que dar ante el Congreso de la Unión, y sobre todo por las referencias muy concretas respecto de la situación que guarda los trabajos de esta comisión en este año y las referencias que agradecemos también respecto a la comparación del año pasado. Y por lo tanto, debemos manifestar nuestra preocupación por la situación del país. Me uno a su propuesta de que hay que ya concluir el proceso legislativo respecto a las leyes reglamentarias del artículo 29 constitucional y del artículo 33 constitucional. Por supuesto que también debemos proceder conforme lo establece el 102 apartado B, segundo párrafo, respecto de las recomendaciones a las que se han negado a atender funcionarias y funcionarios, y entonces hay que proceder en consecuencia, conforme lo señala la Constitución. Por supuesto que también compartimos con usted las preocupaciones y llamamos desde aquí nuevamente a la Procuraduría General de la República la atracción efectiva y sin cortapisas para aclarar el asesinato del ombudsman de Baja California Sur. Por supuesto que le acompañamos en esa exigencia y ojalá que eso quede resaltado como una parte importante de su preocupación en el marco de su informe. Ahora bien, los 19 artículos, prácticamente todos del primer capítulo de nuestra Constitución, de su primer título, y los 3 transitorios que fueron inscritos en esta revisión a su cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la Ley de Seguridad Interior. Entendemos perfectamente bien, como usted brevemente lo menciona, la importancia de que detrás de toda legislación se atiendan irrestrictamente el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿qué es lo que ustedes en lo concreto avisoraron? Entiendo bien que se hayan concretado particularmente estos artículos de la Constitución que tienen que ver, insisto, con los derechos humanos y que nos importa mucho hoy destacar en este informe. Es necesario, como usted lo acaba de mencionar, pero queremos que en su contestación pueda ampliar más esta preocupación vertida respecto de la necesaria construcción de las corporaciones policíacas que necesitamos y sobre todo identificar cuál es la particularidad que justamente está transgrediendo los derechos humanos de esta Ley de Seguridad Interior y que motivó que el pasado 19 de enero, conforme lo establece la Constitución, la Comisión a su encargo haya presentado esta acción de inconstitucionalidad.
Ojalá que pueda tener mayor referencia respecto de su preocupación vertida en la parte y los señalamientos subjetivos que usted mencionó en su intervención, para que sea tan amable en abundar, si es usted tan gentil. Gracias, presidente, por permitirme pasarme unos segundos del poco tiempo reglamentario, que me parece que francamente 3 minutos es algo que debería corregirse. En fin, gracias. Gracias a usted, senadora, y también por la comprensión sobre el tiempo. Continuando con el tercer bloque, por el Partido Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras. Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Doctor Raúl González Pérez, bienvenido aquí a esta su casa, la Cámara de Diputados. Me llama la atención los comentarios que hace sobre la violación de los derechos humanos que hacen en Estados Unidos con nuestros connacionales. Me gustaría saber la opinión suya sobre lo que hacen nuestros policías en las fronteras sur con los inmigrantes que vienen de Sudamérica, que son unas violaciones, no sé si igual a los de Estados Unidos o a las que estamos viviendo aquí en México, donde desaparecen, lo de San Fernando, que desaparecieron a muchísima gente, las violaciones constantes que están viviendo. Entonces, ¿cuál sería su opinión? Señor licenciado Raúl González Pérez, señoras y señores legisladores, la promoción de los derechos humanos ha sido razón de nuestro partido, el Partido Acción Nacional. Don Raúl, hemos escuchado con atención su informe, sin embargo no podemos dejar de poner el dedo en la llaga sobre algunos temas que nos preocupan, no solo a nosotros, sino a la sociedad entera de la que somos portavoces. La situación de inseguridad y de constante violación a los derechos humanos en México es verdaderamente alarmante. No hablemos de casos icónicos que se han visto en este sexenio como Ayotzinapa o Tlatlaya, sino de los ciudadanos que viven de manera cotidiana. ¿Qué ocurre con los derechos humanos de las mujeres? Mujeres que día tras día ven como la impunidad deja el camino libre para convertirse en víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Basta recordar que cerca del 47% de las mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia física y sexual a lo largo de su vida, sin mencionar que México se encuentra entre los países con la mayor tasa de feminicidios en el mundo. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la terrible y alarmante realidad que vive la comunidad migrante en nuestro país, que constantemente sufre de violaciones a su integridad, no solo por parte de grupos delincuenciales, mediante el delito de trata y tráfico de humano en sus distintas modalidades, sino por parte de autoridades corruptas. Por otra parte, en el Partido Acción Nacional, creemos que la libertad de conciencia exige libertad de expresión. Por eso, también nos preocupa la vulnerabilidad de los periodistas en nuestro país, cuyos derechos humanos no están garantizados y son constantemente violentados. Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál es la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres migrantes y de los periodistas en México? Adicionalmente a lo anterior, en el orden institucional estamos ante diversas reacciones en relación a la expedición de la Ley de Seguridad Interior. Al respecto, debe usted saber que en sendas cámaras los legisladores hemos suscrito acciones de inconstitucionalidad en contra de dicha ley, ya que consideramos que en varios apartados vulnera derechos humanos. Respecto de dicha ley, pero además en relación a la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen en acciones de manera subsidiaria en el apoyo a fuerzas civiles de seguridad, ¿cuál es la posición de la comisión a su cargo? Señor
Muchas gracias por su presencia y, por supuesto, por sus respuestas. Gracias. Gracias, diputado. En el orden de intervenciones, para cerrar este último bloque, le damos la palabra al diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. Agradecemos la comprensión de los demás compañeros y compañeras legisladores. Gracias, presidente. Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea usted bienvenido. Quiero decirle que los legisladores del PRI reconocemos que el Gobierno de la República ha atendido con prioridad los desafíos que enfrenta en materia de los derechos humanos. Frente a cada uno de ellos, se han emprendido acciones concretas para atenderlos. Su compromiso para garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional ha sido inquebrantable. Con el firme propósito de consolidar un México democrático y comprometido con la dignidad humana, el gobierno que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, atendió las 7 sentencias de la Corte Interamericana que dictó sobre los casos de violaciones a derechos humanos cometidos en sexenios anteriores, y de manera favorable, más del 80% de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, implementó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que fue un instrumento rector para la promoción y defensa de los mismos derechos humanos. Promulgó, de igual manera, las leyes generales para prevenir, investigar y sancionar la tortura, y en materia de desaparición forzada, mereció el reconocimiento de organismos internacionales y desde luego nacionales. Fortaleció el presupuesto y funcionamiento del mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos. Instrumentó políticas públicas para regular el uso de la fuerza en todos los niveles. En particular, y le consta, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en el año 2017, existió una reducción del 76% en el número de quejas en comparación con el último año de la administración pasada. Capacitó a más del 83% de servidores públicos en los distintos órdenes de gobierno y suscribió un convenio general con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que usted preside. Que no quepa duda que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado como ningún otro por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2014 a 2017, la Comisión ha tenido un incremento del 35% en su presupuesto. Sin embargo, en el 2017, el 73% de dicho presupuesto fue destinado al pago de sueldos, prestaciones de seguridad social, entre otras. Yo le pregunto, ¿qué acciones tomará la comisión que usted preside para destinar mayores recursos a la investigación de violaciones a los derechos humanos y disminuir su gasto corriente? Por otra parte, en el grupo parlamentario del PRI, condenamos el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur. Le pregunto, ¿cómo ha actuado la Comisión Nacional de Derechos Humanos que usted preside en ese caso? ¿Ha actuado en coordinación y colaboración con el gobierno estatal? Y le pregunto finalmente, ¿la Comisión ha tomado medidas al respecto para prevenir este tipo de ilícitos en otras entidades federativas? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado Ramírez Nieto. Terminando el tercer bloque, tiene la palabra el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dar respuesta a las preguntas formuladas. Hasta por 10 minutos, presidente. Muchas gracias también
a los señores legisladores y legisladoras que hicieron uso de la voz en sus comentarios y preguntas y críticas. Comentaré lo que tiene que ver con algunos posicionamientos de la senadora Angélica de la Peña, como es un punto que me parece relevante: el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No se agota este ejercicio de la Comisión con su emisión, lo decíamos. Hoy se aceptan la casi totalidad de las recomendaciones. Una no fue aceptada en el 2017, pero hoy también el tiempo de cumplimiento se ha extendido en detrimento de las víctimas. Por eso es que entregamos un corte de caja al presidente de la mesa, donde viene autoridad por autoridad de los 3 niveles de gobierno, el Estado que guarda cada recomendación en su cumplimiento. Una se puede entender por lo que significa la tarea que se ha solicitado, en otras ustedes podrán observar que no hay por qué haber dilatado ese cumplimiento. Es un análisis que podrá hacer este honorable poder de la República. Desde luego, y se han centrado algunas de las preguntas, y contesto una de las intervenciones anteriores, creo que del diputado, del senador Monreal, sobre los defensores. Es una gran preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos construido e invitado a que se realice a partir de esa construcción que fue la recomendación 25, para que las distintas autoridades pudieran construir una política pública en la materia. Lo he dicho privada y públicamente, lo he dicho frente a la máxima magistratura y frente a los distintos gobiernos estatales, que sería importante, y es uno de los puntos de la recomendación, que surgió antes de que viniera el relator de defensores, Michael Frost, que hizo la misma recomendación. Una campaña en favor de los defensores. Nosotros ya la realizamos de la mano de la sociedad civil y está puesta en marcha. Eso haría ver que hay ese compromiso y esa voluntad política para con los defensores. Hoy lo decíamos en mis palabras, el nivel de violencia ha alcanzado a uno de nuestros compañeros, presidente de la Comisión Estatal de Baja California Sur, y reprobamos y condenamos el acto. Comisionamos al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se trasladara de inmediato, para interactuara primero en el acompañamiento de la familia, paralelamente que hablara con las distintas autoridades, se entrevistó efectivamente con el señor gobernador. Yo tuve comunicación ese día tan lamentable con el propio gobernador, exigimos que se esclarezca, que propiciamos por escrito y públicamente. Convocamos a la Federación, convoqué a los 32 ombudsperson de la República Mexicana y pedimos por escrito una reunión con el Ejecutivo Federal y con la CONAGO. Mañana se materializará una reunión de los 32 gobiernos estatales y estará el secretario de Gobernación, precisamente para ver las condiciones en que se desempeñan los ombudsperson, pero también para que se esclarezcan los 34 defensores de derechos humanos que tiene registrada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 5 de los cuales fueron en 2017. De ahí que estamos actuando para que no quede en la impunidad, porque el representante de una institución del Estado fue alcanzado por la violencia y por eso estamos reprobando el acto y exigiendo que no quede en las cifras de la impunidad. Desde luego, el tema de la frontera sur de los estados, la frontera sur de México, que es una preocupación que nos dice, voy a referirme al final a la acción de inconstitucionalidad porque estuvo en las 3 inquietudes. La frontera sur
ha captado nuestra permanente atención. He traído a los ombudsperson de Centroamérica a tener un diálogo para establecer protocolos de actuación inmediata. Me he reunido con los embajadores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hemos elevado la voz, repito, para que se eviten las vejaciones que efectivamente se atraviesan por el sur de nuestra frontera, y hemos emitido también recomendaciones al respecto. Recuerdo el caso de una menor de edad, una persona menor de edad, que fue bajada del autobús 3 minutos, al final se le dijo, sí, eres mexicana, no era, y después, desde entonces, no aparece. Ahí están nuestras recomendaciones. Las estaciones migratorias tienen la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todas, 2 o 3 veces por semana. En los Estados Unidos, como dije, hemos levantado la voz respecto a esas condiciones que también se atraviesan allá y, sobre todo, condenando el discurso de odio xenofóbico que prevalece. Desde luego que nos hacemos eco de estas problemáticas de violencia de mujeres. Estamos proponiendo a esta representación modificar la ley de acceso a una vida libre de violencia para que se determine, por ejemplo, cuando se decreta la alerta en alguna entidad federativa, después no hay tiempos para verificar qué avance se ha tenido. Creo que hay modificaciones que esta representación puede tener. En periodistas emitimos la recomendación 25 y en ese sentido ahí hay una política pública que CONAGO y el propio Ejecutivo Federal en una reunión que tuvieron asumieron como un compromiso precisamente hacer de la recomendación 25 un eje de actuación el año pasado. Sobre el tema de la ley, les diré brevemente que hemos impugnado el que en la ley los términos amenaza y riesgo no tienen mucha incertidumbre jurídica para su aplicación, lo decía. Segundo, hemos señalado cómo en la Ley de Seguridad Interna se hace remisión a artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, en donde se dice que será una amenaza, por ejemplo, el que se violenten los principios contenidos en la Ley de Seguridad Nacional. Por eso es que uno de los principales aspectos de vulneración en la Ley de Seguridad Interna que desde la perspectiva de la Comisión tiene es esa parte de violación al principio de certeza jurídica y del principio de legalidad. Si uno se asoma, por ejemplo, a uno de los artículos, podemos ver cómo el primer interviniente en la detención, si es un elemento militar, lo pondrá no a la inmediata disposición del Ministerio Público, sino a través de la policía o en coordinación con esta, contraviniendo también lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre los primeros intervinientes. También hemos señalado y cuestionado el alcance de las atribuciones de esta representación en cuanto que regula aspectos de niveles estatales, no siendo una ley general y no estando esa atribución en la ley general. Desde luego que no compartimos la subordinación de las autoridades civiles al mando de las autoridades militares, no porque estemos en contra de las fuerzas militares a quienes respetamos, sino porque el Estado Democrático de Derecho y los máximos estándares internacionales establecen la máxima intervención militar en tareas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. También incorporamos en esta circunstancia indeterminaciones sobre la protesta social, si bien se dice que mientras sea pacífica y no pacífica, conforme a la Constitución, no se aplicaría esta normatividad. Sin embargo, no están los parámetros para determinar quién determina si es conforme a la Constitución. Segundo, cualquier acto que pudiera alterar el orden público debe de intervenir la autoridad civil que tiene a su cargo preservar el orden público
o debe ser bajo la Ley de Seguridad Interna. Y muchos conceptos como amenaza y riesgo los pueden encontrar ustedes en Seguridad Nacional, en la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley de Seguridad Pública y ahora en la Ley de Seguridad Interior. Entonces, ¿bajo qué parámetros se va a actuar? Aún sin declaratoria, hay términos que no tienen los parámetros para la actuación. Por ejemplo, se dice que las autoridades que tienen que ver con esa ley pueden identificar, prevenir y atender los riesgos y o amenazas a la seguridad interna, que es identificar, prevenir y atender, aún sin la declaratoria correspondiente. Debo de señalar también que tenemos una parte casi al final, con base en la Declaración de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, que establece de manera expresa, correlacionado con el Convenio 169, de la consulta previa con pueblos y comunidades indígenas cuando pueda tener impacto en sus territorios. Y de manera específica, la Declaración de Pueblos y Comunidades Indígenas establece que tratándose de fuerzas armadas, se debe de consultar a estos pueblos y comunidades indígenas. Entiendo que se me terminó el tiempo, no sé si me faltó alguna. Pero de las preguntas, ¿qué hará la Comisión Nacional? ¿Qué es lo que avisoró la Comisión Nacional y qué hará, decía el señor legislador, en cuanto el presupuesto? Hablaba del presupuesto precisamente don Ricardo Ramírez. Más allá de los comentarios que se hizo, y que estoy cierto, señor legislador, que coincido y reconozco los esfuerzos que se han hecho en materia de derechos humanos, pero el desafío es enorme y por eso decimos que los retos son de esa complejidad. Desde luego que celebramos las leyes de tortura y desaparición, así como el mecanismo de prevención de la tortura. Y déjenme decirles, desde luego que también nosotros respetamos y reconocemos lo realizado por las Fuerzas Armadas. Y se refería al presupuesto para puestos y salarios. Es el presupuesto que nos han otorgado precisamente la Cámara de Diputados para el ejercicio de estas actividades, y hemos ejercido precisamente el porcentaje que esta Cámara de Diputados ha destinado para precisamente los salarios del personal. Y desde luego que tenemos contemplado, y ustedes pueden asomarse cómo hemos ejercido esos recursos para atender los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, con una intensidad mayor a través de estudios que hemos realizado con instituciones de educación superior, y ahí se han canalizado también parte de los recursos. Reitero, los salarios que se pagan al personal son los salarios aprobados por esta Cámara de Diputados, ni más ni menos. Y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que ingresó, por instrucción que le di al oficial mayor, no ha tomado los incrementos que ha determinado esta Cámara. Desde luego que… Concluya, presidente. Sí, concluyo. Fortaleceremos los temas que son de la agenda nacional, precisamente en la canalización de los recursos que se tienen destinado para ello. Y ya me referí a lo de Silvestre, creo que no quiero dejar ninguna pregunta sin contestar. El tema de los 43 que me preguntaba algún legislador, el tema de los 43 ha formado parte
intensa de la gestión, se creó una oficina especial y debo de decir que ha sido a partir de las más de 50 propuestas que hemos hecho a 4 distintas autoridades que hemos precisamente, antes de emitir nuestro documento recomendatorio, coadyuvado para que se conozca la verdad a través de quien tiene que hacer la investigación, que es la Procuraduría General de la República, y ustedes pueden ver cómo, a través del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha podido reorientar precisamente muchas de las actuaciones que ha hecho la autoridad ministerial. Entonces, el caso Iguala, o el caso de Ayotzinapa, el caso de los 43 jóvenes, es un caso que está en la fase final de análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a violaciones a derechos humanos, no en cuanto a la acreditación de delitos, que eso le toca a otra instancia del Estado mexicano. Yo quiero, porque es la última intervención, simplemente agradecer, presidente, por excederme del tiempo, pero agradecer sobre todo sus comentarios, sus propuestas, sus críticas, nos alimentan y formarán parte de lo que ustedes nos han hecho saber, parte del programa de trabajo que va a ser igualmente intenso y agresivo en beneficio de la prevención a violaciones a derechos humanos y, desde luego, para que en los casos que se actualice, conocer la verdad, que no queden en la impunidad los casos, el que se tomen las medidas, las garantías de no repetición y, desde luego, la reparación integral. El eje vertical es la atención a las víctimas. Muchas gracias por su atención. Honorables legisladores, público invitado, una vez más con la presentación de este informe se ha cumplido con lo que mandata el artículo 102 de la Constitución de la República y los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una vez más, con este informe se establece un diálogo entre uno de los poderes de la República y un órgano autónomo de ella, con pleno respeto al marco de derecho del Estado mexicano, como debe ser en una democracia plena. En este diálogo se converge, se diverge, se controvierte, como corresponde en una democracia plena, con vigencia de su Estado de Derecho y plena autonomía de sus poderes. Otro de sus poderes dará cuenta y resolverá sus diferencias. Todos estarán obligados a acatar sus resoluciones. Y una vez más, con este informe y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dará seguimiento a las observaciones y recomendaciones que amablemente nos ha proporcionado en dicho informe el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, licenciado Ruiz Raúl González Pérez, a quien agradezco su presencia y solicito a los señores legisladores, don Rafael Hernández Soriano, Ricardo Ramírez Nieto, José María Tapia Franco, Alfredo Miguel Herrera Deras, Angélica de la Peña Gómez y Candelaria Ochoa, y Jorge Arechi Gávila, sírvanse acompañar al señor presidente hasta las afueras de este recinto.